Quiero darle la bienvenida a los estudios en Quito a Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora de Pachakutik, precisamente para analizar este tema. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, y buenos días a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas del país. Qué gusto dialogar con usted. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ahí veíamos porcentajes. Ese porcentaje de diferencia entre el candidato Guillermo Lasso y el candidato Yacu Pérez en votos son 18.037 votos al momento. Eso, como decimos, con las actas procesadas que lleva el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay 529 actas con novedad todavía y 40 actas por procesar. Eso es lo que establece el CNE. Con este resultado, tal y como está ahora, entraría Guillermo Lasso a una segunda vuelta electoral. Ante eso, ya Yacu Pérez decía ayer que van a iniciar una serie de acciones. Ya las han puesto en marcha. ¿Qué es lo que se prevé? Si es que no lo han hecho, pues ya hacer el día de hoy ante eso. Liz y al país, en primer lugar agradecer esa voluntad que expresaron el pueblo ecuatoriano a favor de Yacu Pérez, sus listas 18 del movimiento Pachakutik. Hoy nos encontramos en una encrucijada, aunque esto se veía venir, porque el Consejo Nacional Electoral, a través de su sistema informático, nunca hizo la corrección que hizo las observaciones mediante una auditoría de la Contraloría General del Estado. Además de eso, también hemos tenido varios atropellos de que no nos han dejado participar a nuestros observadores para que cumplan con su papel y que cada organización política tiene que hacerlo en estos procesos electorales. Inclusive fueron sacados de los recintos electorales a los observadores del movimiento Pachakutik. Desde ahí empezó la situación y luego pues llega el 7 en la noche que debían proclamar, dar una rueda de prensa para dar los resultados y no se hizo a las 8 de la noche, se hizo a las 9:30 de la noche también, en la que el Consejo en pleno se hace una rueda de prensa y da a conocer de quienes pasaban a la segunda vuelta entre Andrés Arauz y Yacu Pérez, y en tercer lugar quedaba el señor Lasso. 5 minutos seguidos a esta rueda de prensa que hizo la presidenta después del pleno es que dice hay un empate técnico, entonces fue creando mayores dudas. Pero frente a esto nos hemos movilizado a nivel nacional los integrantes simpatizantes y lo que es más, la ciudadanía en su conjunto se ha movilizado para defender la democracia. Vamos a continuar en la resistencia, vamos a continuar defendiendo los derechos democráticos que fueron asignados para nuestro candidato Yacu Pérez. Cecilia. Este día deberemos presentar algunas denuncias ante la Fiscalía General del Estado porque consideramos que existe un delito electoral. Van a solicitar, como se dijo ayer, también una auditoría a la Contraloría sobre las 6 provincias donde el candidato Pérez decía se habría producido un fraude electoral. Por supuesto, nosotros como organización política, así como también el resto de la ciudadanía, vamos a presentar esta petición de que se puedan abrir las actas de las 6 provincias que nosotros tenemos la certeza y varios documentos también, bueno, no podría indicarlos, tengo aquí en el celular, hay inconsistencias de todas las actas, incluso en el exterior. Hay personas que estando en un estado firmaron como responsables y también aparecen en otro estado, que en carro son 18 horas de camino y por supuesto en el vuelo tendrían más o menos de 3 horas. En ese sentido hay varias inconsistencias, así como también en el sur de Quito tenemos muchísimas actas a favor nuestro. En vez de poner 64 votos que le corresponde al candidato Pérez, le pusieron 2 votos y así podemos enumerar muchísimas cosas y por eso hemos invitado a la movilización y les invitamos a la ciudadanía en su conjunto a defender su voto a esta gran movilización, la Minga, para defender la democracia. Pero esta movilización, como siempre el movimiento indígena, como siempre el movimiento Pachakutik, en son de paz, porque queremos la paz y la hermandad en este país y en ese contexto vamos a actuar y hoy serán presentadas incluso las denuncias ante los organismos internacionales porque nos están arrebatando un derecho que el pueblo ecuatoriano nos concedió. Pero lo que van a pedir entonces sería el conteo voto a voto.
En estas 6 provincias, al menos, vamos a solicitar y a exigir que se abran las urnas para hacer el conteo de voto a voto. Si dentro de esa petición no creen que estamos en lo correcto, porque el Consejo Nacional Electoral nos dicen que todo están haciendo de manera transparente. Nosotros les decimos que no están haciendo de manera transparente y mucho más. ¿Con qué credibilidad si están en una situación inclusive que de destitución? En ese sentido, ellos tienen que transparentar y ahora es el momento de por lo menos lavarse la cara demostrando que de este proceso electoral sea tan transparente y que participe en esto de las aperturas de las actas que estamos solicitando, que participe también los veedores internacionales y los veedores también puedan participar, ver, ser observadores sin una inclinación a ningún partido ni movimiento político, sino solamente en el camino de que se haga respetar la voluntad popular. Ahora, usted está basando esa confianza en esos veedores internacionales, pero por ejemplo ayer el director de la Delegación Provincial del Guayas decía que este procesamiento de las actas se realiza con total transparencia, desvirtuando los comentarios sobre un posible fraude, y él alegaba precisamente que se lo hacía ante la presencia de observadores internacionales. He participado yo de veedora acá a nivel nacional, justamente en la Granados y Eloy Alfaro, en la que está ubicado el conteo de las actas, y ahí no existe observadores internacionales, a más de estar hacinado en un canchón que ustedes como medios de comunicación lo saben, no tenemos por dónde movernos los observadores para poder hacer nuestro trabajo. Ahí no la hemos encontrado, y le digo en calidad de subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti que no la hemos visto su trabajo que debería ser, y les exigimos. Por algo el país ha solicitado a estos observadores internacionales, y sus observaciones, sus informes no puede ser después de que se concluya, se proclamen los resultados, porque de nada sirve esas observaciones. Incluso así no han sido capaces los del Consejo Nacional Electoral de todo este proceso, de todo el recorrido histórico, de poder corregir esas observaciones. Incluso la propia Contraloría General del Estado hizo la auditoría al sistema informático y ahí hay algunas observaciones y no se ha subsanado hasta este momento. Por tanto, el papel de los señores observadores, nosotros les exigimos y les pedimos a que sea protagónico y que esté muy activados y se pueda hacer cumplir esa voluntad popular. Ahora, usted decía, desde las bases de Pachacutic se ha convocado a esta movilización, a esta minga como lo han denominado, de manera pacífica, un llamado que usted lo reitera esta mañana, que ayer lo hacía el candidato Pérez, pero que, sin embargo, ¿qué garantías hay de que se mantenga en ese estado de pacífica? Y se lo pregunto porque ayer el candidato a la Asamblea, Salvador Quispe, reconocía aquí que la tónica de muchas movilizaciones que han hecho, quizás en otro momento, con esta intención de que sea pacífica, se ha visto alterada cuando ha participado gente infiltrada, decía él, gente que quiere causar el caos. ¿Qué garantía hay de que eso no suceda ahora, cuando están convocando una movilización nacional? Minga por la vida, para defender la democracia, no para hacer el caos. Nosotros garantizamos, como siempre, el movimiento, la paz, la tranquilidad, solamente para hacer cumplir y exigir que se cumpla este proceso electoral con la transparencia del mundo y se pueda dar a conocer a la ciudadanía lo que la voluntad del pueblo ha emitido en las urnas. Simplemente eso. Obviamente no nos estamos yendo a una movilización solamente del sector indígena. En este momento es la población, la ciudadanía, los quiteños, en todos estos 3, 4 días que vamos, han estado con nosotros, han estado brindando su apoyo ahí con un cafecito, con un sándwich, con sombrillas, incluso con un agua. Eso es justamente salir a la calle, manifestar de manera pacífica y pedir el respeto y la transparencia hacia la voluntad popular. Aquí garantizamos, no vamos a permitir un solo infiltrado, y les decimos desde este momento, aquel infiltrado que intente que haya algún desmande por ahí o algún atercado, no respondemos, aplicaremos la justicia indígena. Y les decimos desde ahora, pero nosotros estamos muy conscientes y agradecidos con el pueblo ecuatoriano, esa voluntad, esa confianza, ese voto de confianza que pudieron emitir en las urnas a favor de Yacu Pérez, y en esa misma tónica, con ese cariño, con ese respeto, vamos a responder ahora para poder defender justamente esa democracia, ese voto suyo, usted amiga y usted amigo, que nos brindó para el movimiento Pachacuti.
Ahora, si bien están a la espera de que se puedan ejecutar estos pedidos que realizarán a diferentes instancias como la Fiscalía, la Contraloría, que se dé paso pues a ese conteo voto a voto, sobre todo en esas 6 provincias, analicemos el escenario. ¿Qué pasa si al final del camino, si se llegan a ejecutar todos estos procesos, la voluntad del pueblo se encamina a que Yacu Pérez se mantenga en tercer lugar y Guillermo Lasso en segundo lugar? ¿Cuál sería ahí la actitud de cara a una segunda vuelta que adoptarían ustedes como movimiento? Nosotros estamos completamente seguros que si contamos voto a voto, ese resultado va a favorecer a nuestro candidato Yacu Pérez. De eso estamos muy conscientes y por eso le vamos a exigir a que puedan abrir las actas de estas 6 provincias donde en realidad nos sentimos perjudicados, porque ya lo hemos demostrado en el conteo que se está haciendo en Guayaquil. Seguramente hoy día concluirán, también hemos recuperado gran cantidad de votación. O sea, no es posible, si estamos sacando 2 asambleístas, al menos por el momento, no puede ser que la votación que le corresponde a Yacu Pérez no existan, incluso estén actas en blanco. Eso no les vamos a permitir. Nos quedaremos satisfechos, tanto los observadores, tanto como la población ecuatoriana, en el momento en que contemos voto a voto en estas 6 provincias, quedará demostrado quién tuvo la razón, si nosotros como movimiento o de los que hicieron o los que intentan hacer el fraude. No, el fraude no va a pasar, se van a topar con el pueblo organizado, con la sociedad civil, con el ciudadano de a pie que va a defender su derecho. Pero, ¿y si ese resultado no fuera el que esperan ustedes, Cecilia, como Movimiento Nacional Pachakutik, a quién darían su apoyo en una segunda vuelta electoral? Nosotros como movimiento seguimos en nuestra lucha, en nuestra resistencia. Ese caso no se va a dar. En el supuesto caso no consentido que sea así, nosotros tomaremos una decisión colectiva con nuestras organizaciones, tanto política, de la estructura política y de la organización social, y será la decisión que el pueblo las tome y nosotros seguiremos esa decisión. Ahora, usted mencionaba hace poco y hacía esta comparación de lo que sucede con la Asamblea, que no guarda relación quizás con lo que se está viendo ahora en el procesamiento de las actas para presidente. Y ahí sí quisiera preguntarle ese sinsabor que tienen ahora de que aquí se estaría ejecutando un fraude, como lo están mencionando, ¿cómo puede repercutir ya dentro del legislativo a partir de mayo, considerando que Pachakutik hace historia y se convierte ahora en la segunda fuerza dentro del legislativo? Nosotros igualmente estamos conscientes y que cumplan los dos deberes fundamentales de un asambleísta, que es la de fiscalizar y la de legislar. Para la conformación de la estructura ejecutiva dentro de la Asamblea, pues obviamente seguiremos todos los procedimientos que hay que seguirlos, respetando los reglamentos y las leyes que le corresponde al legislativo. Y nuestro bloque, que está conformado hasta este momento al menos con 28 compañeros asambleístas, pues serán los que puedan responder de manera eficiente y asumir con la responsabilidad del caso dentro del legislativo y hacer su trabajo como se debe en función del pueblo ecuatoriano. Obviamente al movimiento Pachakutik por ahora le estaría correspondiendo, como quien dice, la vicepresidencia, pero eso estamos obviamente, nuestra prioridad en este momento es justamente salir de este proceso que estamos viviendo con el conteo de los votos para la presidencia, y luego pues nos vamos a dedicar al tema del legislativo, a ver cómo se conforma toda la estructura. Bueno, si bien es cierto, UNES tiene el mayor número de representantes dentro de la Asamblea, eso no determina que la presidencia tenga que recaer en UNES. ¿Aspirarían ustedes quizás no a esa vicepresidencia, sino más bien a la presidencia de la Asamblea? Yo decía, hasta este momento, según las fuerzas, estaría correspondiendo la vicepresidenta, pero eso no es determinante, por supuesto que no. Y creo que el pueblo ecuatoriano está consciente de quién debería asumir esa presidencia de la Asamblea. Obviamente también va a demandar de las otras fuerzas políticas y de la voluntad política que puedan poner las distintas organizaciones y partidos políticos que tienen las representaciones respectivas en el legislativo. Ahora, pero será una asamblea, por lo que ya se puede visualizar, con mayorías móviles, de bancadas sí fuertes, pero donde ninguna por sí sola tendría una completa mayoría. ¿Con quiénes estarían dispuestos a llegar quizás a acuerdos, a consensos ya al interior del legislativo para poder viabilizar de mejor manera el trabajo al interior de la asamblea?
en función de lo que requiere el país, en función de la unidad del Ecuador, en función de que necesitamos eliminar el tema de la corrupción, hacer un verdadero trabajo de fiscalización y de legislación y sobre todo el trabajo de fiscalización, de recuperar de lo que se han llevado, es necesario las alianzas, pero en esa función. Y necesariamente las alianzas serán con aquellas organizaciones y partidos políticos que compartan un proceso de lucha, de resistencia y sobre todo de acuerdo a lo que el país requiere, que sus leyes y la fiscalización se los realice. Seguramente habrán representaciones desde la centroizquierda hasta la izquierda también, varias organizaciones políticas serán las que podamos conversar. Y con otras tiendas políticas seguramente en algún momento también vamos a coincidir en algunos temas y tendremos que juntarnos. Pero para que haya una gobernabilidad y para que haya una estabilidad, confianza dentro del país, y esto se requiere tener un grado de confianza, un grado de gobernabilidad aceptable y positiva, es necesario las alianzas y en esa función nosotros estamos dispuestos a conversar con el resto de las tiendas políticas siempre y cuando que estos acuerdos estén sobre la mesa y a la luz pública del pueblo ecuatoriano. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle qué representa para ustedes como movimiento lo que han alcanzado hoy, sobre todo, como usted decía, 28 curules en la Asamblea, convirtiéndose en la segunda fuerza con mayor número de representantes en la Asamblea Nacional. Simple para nosotros significa un reto y mayor responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Agradecer esa confianza a los ciudadanos y a las ciudadanas. Hoy más que nunca queremos demostrar, como siempre lo hemos hecho ya en nuestros territorios, que se puede hacer una administración distinta, una administración transparente y por eso hoy está en manos de ciertas autoridades de que queremos continuar con el pasado o queremos inaugurar la honestidad en este país. Quiero agradecerle esta mañana a Cecilia Velázquez que nos haya acompañado haciendo el análisis de lo que está sucediendo tras la jornada democrática del domingo pasado. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Liz, y gracias al pueblo.